noches. El día de hoy vamos a hablar acerca del periodo preclásico del derecho romano. Historia, periodo preclásico, República Nacional Romana. A mitad del siglo IV a.C. tuvo inicio un nuevo periodo histórico de la civilización y del Estado romano, que se extendió hasta el siglo I y se divide en tres grandes fases. La primera fue la fase del asentamiento. Se resaltan características como la reducción de los privilegios patricios, la centralización hacia la agricultura y el aumento de los tribunum militium de 6 a 12 y después a 24. La fase del apogeo, donde tuvieron lugar la Primera y Segunda Guerra Púnica, la Primera, Segunda y Tercera Guerra Macedonia y la Guerra Siria. Allí también se vivió el fenómeno de la helenización. Finaliza con la fase de la crisis, con tres crisis resaltables: la crisis de los Gracos, la crisis del Mario y Sila y las crisis de Pompeyo y César. La estructura se definió porque los patricios y los plebeyos generaron una unión que permitió a la república renacer, ya que ambos se preocupaban tanto por la seguridad como por la prosperidad de la república. Así que en este caso, la ciudadanía se dividió en tres ramas importantes para conocer qué correspondía a cada ciudadano: el ser ciudadano, la adquisición de la ciudadanía romana y, como último, la pérdida de todos los beneficios a la hora de hablar de ser romano. Todo esto con la finalidad de contar con requisitos para participar en el derecho público de la vida romana. De esto resalta que también existían categorías de ciudadano, es decir, los que tenían un derecho al voto, los que tenían una capacidad de elegir, pero tenían algunas prohibiciones, y aún más importante, los ciudadanos que no contaban con los beneficios de poder votar. En este caso se resaltaban las mujeres y los hombres que se volvían libres después de ser esclavos. Asambleas populares. Estas asambleas fueron cambiando a través del tiempo, dado que con ellas hubo una modificación temporal que generó cambios en las mismas. Estos cambios fueron importantes como el voto secreto. Aparte de eso, también la votación de los plebiscita, también algunos crímenes se volvieron multables, también se generó en este caso atribuciones religiosas a ciertas áreas del Senado. Las magistraturas republicanas. El sistema de gobierno de la República Nacional Romana se complementó con las magistraturas, es decir, personas físicas encargadas de tramitar las varias y específicas funciones del gobierno. Su clasificación se distinguía en ordinaria y en extraordinarias, de origen patricio y de origen plebeyo, con imperio y sin imperio, mayores y menores, con curul y sin curul. A las magistraturas ordinarias pertenecía el consulado, la censura, la pretura, la edilidad, el tribunato de la plebe. Los poderes de los magistrados eran múltiples y variados, pero se resumían todos en dos conceptos: la potestad y el imperio, derivados ya del Estado y de la Constitución quiritaria. Todos los magistrados poseían la potestad, mientras que en el imperio solamente lo poseían los cónsules, los pretorios, el dictador y las magistraturas conectadas desde los orígenes a la función del comando rex, en la fase estructusabino-latina denominada cum imperio, o sea, con imperio. Magistraturas extraordinarias fueron instituidas cada vez que se prestara la necesidad para proveer a la terminación de funciones a las cuales no podían ser ejercidas por magistrados ordinarios. Las magistraturas extraordinarias fueron el dictador. Fue la más importante magistratura extraordinaria. Ya había sido instituida en el periodo arcaico. El ordenamiento de la República Romana de la era preclásica se da en el siglo IV con la fase de asentamiento, en donde los plebeyos no estaban de acuerdo con los colegios sacerdotales, buscan una igualdad de condiciones y se crea una democracia pura centrada en
un derecho civil vetus, que es la base que era exclusiva para los ciudadanos romanos. Se crea la jurisprudencia en donde se organiza el derecho en dos ramas, el derecho público y el derecho privado. El derecho privado, que es el que regula todas las relaciones particulares, la familia es el centro. Después existe una fase de apogeo en el cual se extienden los territorios a través de guerras, se vuelve hegemónica, terrestre y marítima, y se da una supremacía en donde las provincias deben pagar impuesto. Aquí pasa a un derecho civil novum, ya que los extranjeros que mueven el comercio empiezan a exigir que sean tratados con los derechos como ciudadanos romanos. Y está la fase de crisis, en donde de dos personas que están al mando del poder, de una diarquía, pasan a tres con intereses individuales, que es lo que da el paso a el príncipe, y se da un derecho honorarium, ya que es un derecho de territoriedad en el cual el que entra a pisar suelo romano se debe acoger a la ley romana, creado por el pretor romano, únicamente quien es el que administra justicia tanto para el romano como para el extranjero. Se da el procedimiento formulario, que ya es a través de un juez el que decide, el pretor. Ya ese juez es el que tiene prudencia, un estudio, es jurisprudente y puede delegar para administrar justicia, dicta sentencia a los casos que se le presenten. En el derecho de la República Nacional Romana también podemos ver el ius publico, que es el derecho público que regulaba las relaciones del gobierno con sus ciudadanos, incluidos los impuestos. Dentro del marco general encontramos que es un sistema constituido por todos los reglamentos normativos, fueran o no fueran atenientes al ius civilis. Las leyes publicae fueron emanadas para proveer a la organización del gobierno del Estado romano. Una gran influencia sobre el coercitio magistratual, puesto que desde allí se daba publicidad a las 12 tablas, cerca del año 300 a.C. Su estructura era las leyes centuriatae expedidas por la comitia centuriata, las leyes tributae emitidas por la comitia tributa, los plebiscita votados por la concilia plebis tributa, las leyes rogatae que emanaban de la aprobación por parte de la asamblea deliberante de una propuesta. En el proceso de las cuestiones perpetuae, la presidencia asignada a provetores hacía el proceso, el cual iniciaba con la denuncia, delatio. El acusador producía y presentaba sus pruebas documentales y testimoniales, y el acusado también tenía este mismo proceso de descargo para discutir o destruir las pruebas de acusación. Cuando había más de la tercera parte de ideas claras, se votaba A para absolver o C para condenar. La influencia del ius publicum es diferente durante las tres fases. En el asentamiento, por ejemplo, se prohíbe que los ciudadanos en estado de nexum fueran tratados por sus acreedores con cadenas, abriendo vía a un principio muy importante por el cual el deudor tiene responsabilidad limitada a los bienes patrimoniales y no está extendida a la persona. Durante la fase de apogeo se crean, por ejemplo, leyes para la protección de menores, la cual prohíbe que se aprovechen de la inexperiencia de menores de 25 años. Finalmente, en la fase de crisis, se crearon leyes para precisar el régimen jurídico y las garantías personales de las obligaciones. Las disposiciones que obligaban al acreedor a actuar contra cualquiera de los garantes, pero solo por la parte que le correspondía. También se crea la Lex Marcia, que aseguraba a los deudores la restitución de los intereses indebidamente pagados. Finalmente se crearon muchas leyes en materia de sucesiones. El ius civilis novum, su asentamiento se da en la República Nacional Romana, en donde vemos esa expansión comercial que se genera en Italia, en el Mediterráneo. Con la navegación arribó constantes extranjeros comerciales, en donde generó una circulación de dinero y masa de fuerzas de trabajo disponible en esa actividad mercantil. Surge ese derecho comercial como ese conjunto normativo para las prácticas del tráfico y los negocios en el área mediterránea para comerciantes, ciudadanos y los extranjeros y libres.
nace la figura de Fides Bona, donde todos los contratos del derecho comercial tienen en la buena fe como la norma que fundamenta. Los colegios de árbitros recuperadores les tocaba acertar cuál de las partes se había alejado de los principios de la honestidad y la rectitud comercial. Surge la figura de praetor urbanus, en donde su función principal era administrar la justicia entre los ciudadanos romanos, y el praetor peregrinus, en donde el administrar su justicia era en Roma entre los ciudadanos romanos, los extranjeros y también entre los extranjeros. Él tenía su procedimiento en donde el actor recitaba el criterio sobre las bases de la cual existía la controversia o lo que se iba a juzgar, se llevaba a cabo ante un árbitro privado donde asumía las pruebas y se emitía una sentencia. Si existía alguna dificultad en el juicio, tenía en un juzgador único que no fuera de su nacionalidad y nombraba a un colegio de recuperadores. La génesis del ius civili novo surge de la evolución de los tradicionales institutos, como es el esponsio. Era un contrato verbal, era indispensable el empleo del verbo spondere para que se formara el vínculo contractual a ciudadanos romanos. El stipulatio hizo extensiva esta forma de contratar a todas las clases de personas, romanos y extranjeros. El stipulatio iuris gentium eran aquellas derivadas del puro y simple consenso de las partes, independientemente de toda formalidad y de cualquier presupuesto. Dio inicio a la concepción de contratos, un negocio jurídico plurilateral entendido entre las partes, dirigidos a crear entre ellas una o más obligaciones. Se generan 4 tipos de contratos consensuales, en donde el primero era la compraventa del empitio bendito, que era el comprador y el vendedor. La segunda es la locación o el arrendamiento, que está la figura del arrendador y el arrendatario. La tercera es la sociedad o societas, en donde la cooperación asociativa entre los sujetos, entre hermanos, coherederos o la comunidad entre extraños. Y la cuarta, que era el mandato no acepto, que se encargaba del que encarga y el encargado. El ius honorarium es un nuevo procedimiento el cual había sido acogido por el Tribunal del Pretor Urbano. En la actividad del pretor y el procedimiento del formulario, el cual surge como solución ante el problema fundamental de la inadecuación de los anticuados reglamentos previstos en el ius civili vetus, los cuales fueron reemplazados hasta la creación del Praetor Urbanus, el cual comenzó a evitar graves y notorios inconvenientes. En la formación del ius honorarium, el cual fue un modelo rápidamente imitado por los otros magistrados, en el que se habla de las obligaciones civiles. En los edictos magistratum eran edictos emanados por los magistrados juzgantes al inicio del año de sus funciones, en el cual todo magistrado tenía la facultad de emanar ordenanzas o proclamaciones sin importar el tema. El edicto del pretor era un medio de publicidad muy apreciado por los ciudadanos en un escenario simbólico. En el procedimiento del formulario se desarrollaban en 2 fases. 1. La fase in iure, la cual se desarrollaba frente al magistrado. 2. La fase apud iudicem, la cual se desarrollaba frente al juez privado, el iudex privatus. La estructura del iudicium y sus cláusulas estaban constituidas por 4 partes. La iudicium nomination, la par pro actore, la par pro reo y el iusum indicatum. Estos estaban acompañados de unas cláusulas esenciales y accidentales del iudum dicem. Para los medios procesales utilizados en el ius se encontraba una reforma del ius civil, en los cuales estaba la interdicta, la interbrum restitution, la estipulación prevetoria o cauciones en las misiones impositionen o omisión in rem e in bona. En el contenido del ius honorarium, el cual era particularmente el esfuerzo en facilitar la manumisiones de los esclavos y permitir a los sometidos las potestas, es decir, facilitar la vida jurídica privada y hacer menos rigurosa la limitación de la capacidad de cumplir los actos jurídicos solo a los ciudadanos romanos en condición de autonomía familiar.
las manumisiones, las cuales fueron tutelas por el pretor de un modo no formal, siendo consideradas más que suficientes como una prueba de voluntad del dominius. En la relación pater-familias con los hijos y los esclavos. Era una práctica de confiar en los hijos de los esclavos más capaces en la gestión de algún negocio, ya fuese en el extranjero o en un ámbito nacional, en el cual, cuando un miembro de la familia no fuera capaz de asumirlo. Respecto a las relaciones de familia, para el ius civile, la dote era constituida por la mujer para subvencionar al marido en la gestión doméstica. En las relaciones absolutas encontramos el ius honorarium, en el cual señaló innovaciones que facilitaron la explotación de los bienes reales, la posesión del predator, el cual comenzó a acordar una tutela interdirecta a varias hipótesis cuando un sujeto se encontrara en una posesión de una cosa y fuera acechado o despojado por otra. También estaba la interdicta retinade possession, la cual favorecía al poseedor contra las pretensiones de otros de desposeerlo. También estaba la interdicta recuperande possession, la cual favorecía al poseedor de las cosas de las cuales fue injustamente desprotegido. La jurisprudencia preclásica surge y se afirma en la cultura romana a partir del siglo IV a.C. como una actividad social del todo privada, definida según la fuente como la conciencia, el conocimiento de lo divino y de lo humano, de capacidad de distinguir lo justo de lo injusto, de condición de vida y de mejoramiento del derecho. Se caracterizaba por el nacionalismo, la democraticidad, la creatividad, la gratitud y la tecnicidad. Dentro de los principales jurisconsultos resalta Apio Claudio Cieco y Tiberio Coruncanio, entre otros.